Estamos hablando de Conarte entonces como la principal institución cultural del Estado de Nuevo León. Digamos, correspondiente a lo que alguna vez fue Conaculta, ¿no? O hoy Secretaría de Cultura, a nivel nacional. Nuevo León se creó el Conarte en 1995 como una iniciativa para darle forma a la institución. Es decir, no es una figura privada, como una empresa que puede tener un museo, que puede tener un teatro y lo administran a su manera, ¿no? Igual los pueden quitar de la noche a la mañana si no produce económicamente. Cuando fue creado, ¿cuál era la expectativa o cuáles fueron lo que se esperaba de este organismo? Bueno, eso es interesante. Después de la práctica de los gobiernos estatales en los cuales la cultura pues era nada más como una especie de anexo o de patito feo, donde dependía de otra institución del gobierno del estado, desarrollo social, sobre todo. Llega un momento en 1995 donde en el gobierno de Sócrates Rizo hay una iniciativa que él la toma, hay que reconocer, en el gobierno de Sócrates Rizo, mentor tijerina, para abrir un debate en la comunidad artística y cultural, consultas, y ver la elaboración o el proceso de la figura que terminó siendo Conarte. Es decir, se dieron cuenta que había que democratizar, que había que hacer que abriera la participación, para empezar, de la comunidad artística y cultural, en la configuración de una institución que terminó siendo Conarte. De manera que el inicio es eso, el inicio es: queremos escuchar a los gremios de literatura, de teatro, de artes plásticas, de música, ¿sí? ¿Qué opinan sobre crear un espacio público, una institución pública, a partir de una iniciativa evidentemente del gobierno, ¿no? Recuerdo que tuvimos reuniones, los de literatura, teatro y demás, ¿no? Incluso a iniciativa de un grupo compañeros dijimos que se abra una mesa sobre política cultural en Nuevo León. Porque no puedes tú crear una institución si no tienes un proyecto de política cultural. Se crean los gremios, se crea la estructura de Conarte, ¿no? Los gremios. Que por cierto, acoto, en un principio la propuesta era que los gremios artísticos, literatura, música, teatro, danza, tuvieran voz. Ahí estuvo en un principio, pero sin voto. Y hubo una lucha, y hubo un debate al interior de las primeras reuniones, ¿sí? Para que, además de la voz, que haya voto, que fuese un consejo resolutivo, no nada más opinativo, ¿no? Como lo que existe en la mayoría, ¿no? En los vocales institucionales no sucede esto. La pregunta es: ¿qué tanta discrecionalidad? Y como sabemos, a veces las instituciones tienen el espíritu del cuerpo, ¿no? Lo que plantea el mandatario, el funcionario, el gobernador, ¿no? Ahí no los eligen, ahí se eligen, palabra que se usaba antes, pero que sigue teniendo sentido. Ahí la elección es el dedazo. A ver, ve tú a formar parte del Consejo para la Cultura y las Artes, para Conarte. Y así es, son los 12 de 24, la contraparte de los gremios artísticos. Que defienden intereses muy diferentes. Que defienden los intereses de la institución, evidentemente, ¿no? Evidentemente quien está ahí es representante del TEC, la manera de pensar el TEC de la educación y la cultura, que sabes, es una empresa privada. Están los operativos, que esos los elige el gobernador, elige al presidente. Presidente, bueno, secretario técnico, en fin, su equipo. Pero no es una gerencia de empresa. Ellos tienen un sueldo para una institución pública de gobierno, por lo tanto deben una responsabilidad al consejo, para empezar,
Consejo de Conarte, evidentemente a la política del gobierno general y a lo que se decida en los consejos, en las reuniones del consejo. Es decir, volviendo al origen de Conarte, en 1995 tuvo un planteamiento democrático, o sea, se escuchaba, se votaba, se discutía, se opinaba en esta composición que, repito, es una composición que se debe revisar, ¿sí? En fin, que hay que ver al paso del tiempo en qué momento está Conarte como institución, en qué contexto del Estado de Nuevo León y en qué contexto nacional. Y voy más allá, en qué contexto global. En el famoso Fórum del 2007, que sabemos que fue un derroche, ¿sí? Un derroche. Yo por ahí escribí el faraónico Nati, ¿no? Era la época en que hablaban de que querían convertir a Monterrey en la ciudad del arte y el conocimiento, de la cultura y el conocimiento. Miren cómo está la ciudad 12 años después. Una fantasía empresarial, gubernamental, y ya trajeron el Foro Mundial de las Culturas, creo que le llamaban, una inversión, y ahí cometieron el error de hacer un lado Conarte, porque privilegiaron a los empresarios. Natividad, ¿no? ¿Se acuerdan que trajeron al de Televisa, al Gastón, que ganaba 260,000 pesos mensuales? Un tipo que se había dedicado a hacer espectáculos en otro lugar. Eso fue criticadísimo, todo. No, hombre, ahí los articulistas de todos los periódicos empezaron, ahí se hizo pero había muchos intereses de por medio, había mucha lana. Era un festival, era un foro que duró, que se hizo al final, que tuvo una duración, creo que un mes, ¿no? 2007. Y hubo debates al interior de Conarte, pero durísimos, ¿no? Y ahí en bloque, unidos todos los gremios, los vocales de los gremios, nos unimos para decir, bueno, ¿cómo es posible que dejen de lado a la institución cultural del Estado, a opiniones, a proyectos, a propuestas, a evaluación de lo que ustedes quieren hacer, señores del gobierno, en este fórum de las culturas? Esa fue muy fuerte, fue la segunda crisis, que fue la previa a también el debate aquel de los presupuestos al interior de Conarte, que quisieron hacer a fuerza una dirección de relaciones institucionales cuya directora pues tenía una amistad con el gobernador. Dijimos, ¿cómo vamos a permitir eso? Casi como si fuera la presidenta, y desdeñando a Rangel Guerra, que era el presidente en esa época. Y allá al contrario, no es posible que se haga esto, ¿no? Y a disponer de presupuestos. Pues allá el 2008. Sí, fue al año siguiente. El dato no lo tengo muy preciso, el año. Nos levantamos del encuentro, de la inauguración del encuentro de escritores, cuya sede era el auditorio del Museo de Historia, y esto se hizo público. Todos los periódicos, la prensa. Órale, aquí tenemos una posición de los gremios de literatura. No vamos a permitir que los funcionarios, que el gobierno, que los amigos de los funcionarios hagan lo que quieran, porque aquí hay una institución democrática. Esa fue la tercera, ¿no? El espacio de cultural de la antigua escuela Adolfo Prieto se convirtieron en oficinas para la candidatura del candidato, para la propaganda, para la organización de la candidatura de quien quería designar, y esto fue público, el anterior gobernador Rodrigo Medina. ¿Se acuerdan ustedes que hubo una movilidad? Sí. Y dijimos, no queremos que este espacio se convierta en oficinas, sí, políticas y firmas. Y me acuerdo que yo firmé y muchísimos firmamos, y a ver, aquí está tu credencial de votante. Fue masivo.
y para atrás los fielders. Buscaron otras oficinas en otro lugar. Es que si no hay actividad concreta, movilidad de los gremios, de lo democrático, hubieran hecho lo que hubieran querido en estos ejemplos que estoy poniendo. Y ya no tuvo más remedio que el candidato y Rodrigo dijeron, no, vamos a buscar otra oficina, que eso siga siendo un espacio cultural. Esta es la tercera, cuarta crisis en realidad, la cuarta, la que está ahora a debate, donde ya la participación de los gremios con proyectos específicos, culturales, decisiones que al final se votan en el consejo. Es decir, ningún gremio dice, a ver, había partidas para los gremios discutían cómo se aplicaban, que igual se pueden ajustar, que igual se pueden debatir bien para que participe no solamente la gente de los gremios, sino quienes no están en los gremios. Pero el hecho de concentrar en el operativo el presupuesto y empezar a minar a los gremios, la decisión de los gremios, es algo que tiene que abrirse a debate. Porque la tendencia en todo caso es volver a concentrar en los operativos los dineros del presupuesto. La pregunta es, ¿habrá discreción ahí o no habrá discreción? ¿Se gastará más en el aparato burocrático que en lo cultural? ¿Se defenderán los presupuestos que deben aumentar, ¿no? Que deben volver a replantearse las leyes? Sí, es posible, ninguna institución se queda paralizada para siempre, ¿no? Es decir, en las nuevas condiciones, en el Congreso, las iniciativas del debate, pero no permitir o no dejar que se vaya minando la representación democrática de los gremios. O sea, tú estás a favor de una reforma que sea propositiva, que vaya hacia un desarrollo y no una regresión. Por supuesto. Abrir a debate a una política cultural en el tiempo contemporáneo, en los cambios que están habiendo en el país, en los cambios del mundo, en los cambios de Nuevo León, hay muchos cambios, ¿no? Una revisión a fondo de la estructura de CONACYT, en todos los sentidos, de los presupuestos. ¿Habrá disposición del gobernador, me refiero del gobierno actual, que tiene un estilo, una forma muy vertical, muy dándole la espalda? Lo vimos por ejemplo con Opus, lo hemos visto con otra serie de cuestiones culturales. No niego que tiene una estructura excelente, por ejemplo en algunas cosas el gobierno del estado, y que ha propuesto cosas muy interesantes, pero parece que faltara esa comunicación o esa parte, ese mensaje por parte de un gobierno que se sienta sensible al arte. ¿Tú lo sientes? No, de ninguna manera. Lo voy a decir muy claro, yo creo que lo que primero le interesa es el arte y la cultura. A él le interesan sus proyectos políticos, le interesa su carrera política. A los que sí les interesa es a los que estuvieron detrás de él en la elección, al poder real, el poder fáctico, las grandes empresas que tienen una idea de cultura muy elitista, muy controlada y censuradora. Debe abrirse un debate entre los gremios y no gremios, de decir, a ver, necesitamos más presupuesto, no reducirlo. Necesitamos que la Radio Nuevo León sea una universidad, una institución de comunicación pública, no de gobierno, y donde no te quiten buenos programas, sino que se enriquezcan. Donde el teatro, espacios teatrales, apoyos a instituciones de autogestión, una política, estoy pensando en voz alta, una política cultural debatida, reflexionada, donde presupuestos sean suficientes, ¿sí? Donde tener un contrapeso a este delirio en el fútbol, que ya sabemos lo que está generando, a esta esquizofrenia ciudadana, a este malestar en todos los sentidos, ¿sí? En los baches, en el transporte,
en las ocurrencias de los gobernantes, ¿no? De la carne asada más grande del mundo, del edificio más grande del mundo y de que los superhéroes y que la llave de Jesucristo del municipio, este tipo de cosas que pareciera que alguna gente se burla, alguna gente dice, parece un rancho Monterrey, un rancho grande, ¿no? O sea, la ciudad está delirante y da la espalda a la cultura. A la cultura, a la creación, a lo que... Incluso en otras ciudades capitalistas, si tú quieres, pero que es otra cosa, ¿no? A la inteligencia, al trabajo intelectual, a la no censura, a la tolerar. Oye, vamos a debatir. Bueno, está bien, tú eres de izquierda, ¿no? Tú eres de la derecha recalcitrante, tú eres liberal. Vamos a ver, vamos a analizar cosas. Porque al final la cultura no está en crisis, la cultura se está creando, se está generando, contracorriente. Quien es un escritor, un pintor, ¿no? Buscará la forma de sacar, y a veces contracorriente, ¿no? Y en dificultad. Que no debería ser así, debería de haber también pues una generosidad colectiva, por ejemplo, para que un pintor, un escritor que está haciendo su trabajo no se esté muriendo y no tenga un seguro, por ejemplo, un apoyo social. Ese es un tema, por ejemplo. Igual que un periodista independiente, igual que cualquiera, ¿no? Es decir, los recursos de la economía deben estar orientados hacia la sociedad, no hacia la acumulación de la riqueza o las carreras políticas o intelectuales, que al fin y al cabo son políticas. Cuando un intelectual, un artista dice, yo no soy político, pues bueno, pues no te hagas loco. Todos tenemos una ideología y todos son una política, que no tiene que ser en un partido político, vuelvo a lo mismo, ¿no? O en un sindicato, pero todos tenemos ideas, ¿no? Una opinión. Y que se abra el aparato de Conarte, y si tiene presión el aparato de Conarte de sus asesores o del gobierno, pues que lo diga y vamos a ver qué pasa. Una reforma de Conarte necesaria a la estructura, al aparato técnico de Conarte. ¿Es necesaria una reforma? Sí, es necesaria y urgente. Todas estas crisis en el proceso de Conarte desde su fundación han venido acumulándose y han venido ahí planteando algo que incluso al interior de Conarte, yo recuerdo cuando fui vocal de literatura y los demás compañeros de las demás áreas, planteábamos, vamos a entrar en un debate de una política cultural con arte, pero siempre se le sacaba la vuelta, ¿no? Se le dejaba de lado. Ahora es urgente, ahora ya no se puede soslayar. Una política cultural implica una reformulación jurídica, reglamentaria, presupuestal, ¿sí? Lo que es una reforma, ¿no? Lo que es un replanteamiento que tiene que obedecer a ideas, conceptos, radiografía de la situación en Nuevo León, ¿sí? Principalmente, y en el país, el mundo, pero Nuevo León, digamos, que es una institución del Estado de Nuevo León, y por ende, leyes, reglamentos, presupuestos, que al final, según la fórmula actual, están avaladas por el... Para el presidente Conarte debe haber una terna, y esa terna no la va a decidir el gobernador, o puede ser, sino que el Congreso la decide. Así como se hacen allá en el plano de los derechos humanos y todo eso, ¿no? ¿Por qué no? Cambia, te fijas que cambia el panorama, porque ellos ya están comprometidos con la comunidad que los eligió. Cualquiera que quede de esa terna, ¿no? Puede haber otra del voto directo y secreto. Hay fórmulas democráticas de participación críticas que se pueden mejorar a partir de un replanteamiento de reforma de Conarte que va atravesado implícito y va implícita un debate de política cultural necesariamente. Hemos hecho intentos en el pasado por abrir esta política cultural, este debate. En Revista Pantagruélica publicamos un dossier
en que en el 2008 le llamamos El futuro de Conarte. Ahí hay 16 artículos que son interesantes, pueden ser base a esta reflexión colectiva hacia una política cultural, y pueden tener acceso en el link de Revista Pantagruélica. Ahí están los artículos. A 10, 11 años siguen siendo pertinentes, se pueden enriquecer y puede tener acceso cualquiera que quiera al link de la revista. Ahí está este material que puede servir para el debate de Conarte.